Amigos, ya estoy de regreso. Tuvimos una pequeña falla técnica. Y pues les quiero hacer la entrega de esta historia, de este segundo secreto. Una historia que es muy poco conocida, como otras que tengo para contar. Una historia misteriosa y extraña y oscura. Los laberintos del misterio están ahí presentes. Quiero así concluir y terminar con esta presentación. La historia de qué ocurrió en aquello que fue la muerte de aquel príncipe que terminó muy mal. De una familia que sufrió muchísimo, de una madre que quedó destrozada, de una esposa que se volvió loca, y de una sociedad, de un país que siempre recordará la aventura de Maximiliano, el imperio de los 3 años, con evocación y con nostalgia. Aún así me gustaría decir que la presencia de Maximiliano en nuestro México tuvo grandes consecuencias, positivas consecuencias. Él, creo yo profundamente, amó entrañablemente a la patria que le dio adopción. No podría hablar en contra de esto. Se dio a la azarosa tarea, igual que su mujer, de gobernar a los mexicanos y darles instituciones. Hechos relumbrantes que hasta la fecha existen. Puso orden en un país caótico. Es muy paradójico, pero esas instituciones creadas y fundadas por Maximiliano Fernando de Habsburgo sobrevivieron. La presencia de Maximiliano en la Ciudad de México es innegable. Él soñó, cuando vio la Ciudad de México, en convertirla en una gran urbe, al estilo de Viena, al estilo de Londres, al estilo de París. En aquel momento, París, Viena y Londres eran ciudades deslumbrantes. Maximiliano y sus arquitectos se dieron a la tarea de urbanizar y embellecer a México, convertirlo, la Ciudad de México, en una de las más grandes urbes, de las más bellas urbes del mundo. Se dio a la tarea y, a pesar de ser tan corta su presencia en nuestro país, Maximiliano ordenó la confección de uno de los más extraordinarios bulevares del continente americano, el Paseo de la Emperatriz, una calle que conduciría a sus majestades en sus actos triunfales desde el Palacio de Miravalle, Chapultepec, hasta el Palacio Nacional. Es decir, Maximiliano soñó con una gran avenida, una gran calzada como la María Teresa en Viena o Les Champs-Élysées en París, y ordenó a sus arquitectos la confección de este bulevar parisino, de esta magnífica vialidad, de este extraordinario trazo que sería el Paseo de los Emperadores y que él llamó el Paseo de la Emperatriz. Inmediatamente los ingenieros de Maximiliano se pusieron a confeccionar la ruta. Un edicto logró finalmente poner en movimiento a cientos, miles de trabajadores, muchos soldados del propio ejército francés e ingenieros. Y entonces la confección de la urbe comenzó. Cuando el emperador Maximiliano murió, la urbe estaba ya terminada. Le tocó a Benito Juárez inaugurar esta extraordinaria calzada, esta nobilísima y bella avenida, sin la que la Ciudad de México no sería Ciudad de México. Me refiero, por supuesto, a lo que hoy se llama el Paseo de la Reforma, rebautizado por Juárez porque consideraba ominoso llamarle el Paseo de los Emperadores o el Paseo de la Emperatriz. Y como la historia siempre le escriben los vencedores, el que había sido el Paseo de la Emperatriz se convirtió en el Paseo de la Reforma. Así, Juárez entró por esta calzada y le dio confección. Y luego Porfirio Díaz confeccionó sus monumentos extraordinarios, como el monumento a Cristóbal Colón, el monumento a Cuauhtémoc y por supuesto la columna que hoy llamamos el centro o epifoco de la conciencia de los mexicanos, la columna de la independencia, que fue inaugurada en 1910 por el presidente de la República, Porfirio Díaz Mori. ¡Qué historia tan extraordinaria, tan legendaria, tan impresionante! La presencia de Maximiliano y Carlota en la historia de México creó 19 instituciones de las más nobilísimas
que todavía existen museos, bibliotecas e instituciones de cultura y de desarrollo y de conocimiento. La presencia de los emperadores generó la gestación de un México ilustrado e independiente. Desde José Zorrilla, que se convirtió en el músico de la corte y que tenía por encargo del emperador hacer una ópera como las que hacía Verdi en París o hacía Verdi en la Scala de Milán. Todo esto trajo a México al mundo de la cultura, al mundo del desarrollo, al mundo del conocimiento. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, por ejemplo, es una de las creaciones de los decretos del emperador Maximiliano. Esta es parte de la historia de México, sus oscuros secretos, sus misterios, sus laberintos. Y con esto termino esta entrega sobre la historia maravillosa y tan legendaria y tan hermosa de este personaje entrañable de todos los mexicanos. Aquel extraño, aquel intruso, aquel príncipe aventurero, aquel hombre que vino por dinero y por un interés económico y que terminó conquistado por México, que se enamoró de los mexicanos y de las mexicanas, que también se enamoró de la nueva patria y le quiso dar instituciones de nobleza y que creó las grandes obras materiales como el Alcázar de Chapultepec, sede imperial, y la Gran Avenida, el Palacio, Boulevard, estilo parisino, el Paseo de la Emperatriz, que hoy es nuestro Paseo de la Reforma. Por cierto, también había una calle, la calle que hoy se llama la Avenida Juárez, y que en realidad se iba a llamar la Avenida del Imperio. Como ven ustedes, la Avenida del Imperio y el Paseo de la Emperatriz nunca pudieron ser con estos nombres, pero sin embargo su legado está ahí, está presente. Y yo me pregunto, ¿qué sería de la Ciudad de México si no había sido la presencia de estos dos grandes políticos? Maximiliano de Habsburgo, el más oscuro, el más negado, y el otro negado, el otro renegado, el hombre otro oscurecido, el otro villano, Porfirio Díaz, que hizo de la Ciudad de México portento de grandeza. Bien, debemos revisar nuestra historia y salir del chauvinismo y de los extremos para encontrar, como es natural, los matices, los claroscuros, la luz y la sombra de los personajes de la historia de México. La luz y la sombra de Maximiliano, la luz y la sombra de Porfirio Díaz, la luz y la sombra de Benito Juárez. Amigos, muchas gracias. He estado muy contento de hacer esta transmisión y veo que hay muchos nombres que a pesar de la hora me siguieron y me están diciendo: gracias, doctor Pepe Cruz, esto estuvo muy interesante, conocer nuestra historia. Esto me lo dice Ruth Ale Ram. Y también encuentro aquí otras presencias. Elba Isabel Torres, besos, doctor Pepe Cruz, muchísimas gracias. Ross, que dice: he descubierto nuestra historia, muchas gracias. También Ani Llamas, grandioso programa, doctor Pepe Cruz, lo felicito. Amigos, muchas gracias por haber estado conmigo en esta entrega. Habrá otras entregas y claro, muchos misterios más que serán develados a través de estas cápsulas de los oscuros misterios de la historia de México. Me despido, pero les recuerdo, y es importante que les diga, que los quiero ver en mis talleres. Vamos a comenzar los cursos, talleres de verano sobre aprendizaje acelerado. Para leer mucho, para leer un libro diario, para crecer mucho con este conocimiento, para aprender y ser mejores. Los cursos de Pepe Cruz, simplemente hay que preguntar en estos teléfonos. Ya van a comenzar. Comenzamos la segunda quincena de julio. Tenemos 4 grupos de aprendizaje acelerado, lectura veloz, técnicas británicas y americanas de estudio, conocimientos generales sobre aprendizaje de idiomas. Es algo maravilloso. En 4 sesiones transformará completamente tu vida. Una sesión por semana, un mes en total, y tú serás un genio. El poder transformador del conocimiento, la expansión de tu cerebro, los conocimientos últimos en el mundo sobre los temas de aprendizaje acelerado, de aprendizaje de idiomas, el aprendizaje de la lectura veloz y la escritura acelerada. No te pierdas estos temas. Conviértete en la persona que quieres ser y regresa de vacaciones como el mejor de la clase, como un estudiante de 100, como una lancha a 200 kilómetros por hora que va a ser un devorador de información y de conocimientos. 5610-0069, 5520-0224,
Puedes llamar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde todos los días para pedir información, para inscribirte, para estar conmigo en los cursos que vienen, los cursos de verano de aprendizaje acelerado, lectura veloz y aprendizaje de idiomas. Y por supuesto, los otros cursos que doy, ya vienen los cursos de egiptología y todos mis demás cursos. Pregunta ahí, 5610-0069 y 5520-0224. Ahora sí, amigos, me despido. Espero que esto les haya gustado y habrá mucho más de la serie. Amigos, muchas gracias. Así como hacíamos en Radio Centro con Encuentros de la Historia, aquí también nos despedimos de ustedes habiéndoles dejado una entrega de muchos conocimientos en torno a la prodigiosa, extraordinaria, maravillosa historia de México. Amigos, muchas gracias y me despido como me despido todos los días. Sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Nos vemos, amigos. Adiós. Y claro, muchos corazoncitos, muchas manitas. Eso me encanta, los corazoncitos, las manitas, la lluvia de corazones, la lluvia de manitas, la lluvia de deditos. Me encanta que a estas horas de la noche estén ustedes ahí, presentes y escuchando. Me encanta que estén ahí y por supuesto agradezco todos esos deditos en señal de aprobación y esos corazones, esa lluvia de corazones que me tiene siempre muy emocionado. La lluvia de corazones, me encanta la lluvia de corazones, muchos corazones, y yo también les dejo mi corazón y nuevamente me despido diciendo, y decimos todos, sí podemos, es fácil y lo vamos a lograr.